Finge hasta que lo seas. Empieza a actuar como alguien que ya ganó. Toma el control de tu vida como alguien que ya no duda de sí mismo. Piénsalo bien. Si tuvieras la certeza de que todo va a salir bien, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué actitud te atreverías a tomar? ¿Qué desafío dejarías de aplazar? Hay un poder en eso. Ese tipo de acción te saca de la parálisis, rompe el ciclo de la duda y te pone en movimiento hacia un lugar donde los sueños ya no están lejos. Son planes en construcción. Quien cree que la felicidad es solo cuestión de tiempo, actúa con confianza. Quien vive esperando lo peor, se rinde antes incluso de intentarlo, aunque lleve dentro de sí todo lo que necesita para cambiar su propia historia. Este video trata de eso, fingir hasta ser. Vas a entender cómo actuar de la manera correcta cambia tu mentalidad y hace que la vida te responda de otra forma. Todo empieza a funcionar a tu favor. Y la primera acción es un gesto sencillo. Escribe aquí en los comentarios: hoy empiezo a actuar, soy estoico. Especialmente si nunca comentas, porque así ya estarás rompiendo tu primera barrera, la de la inercia. Ninguna transformación ocurre mientras sigues quieto, así que vamos a empezar. 1. La forma en que te ves a ti mismo define todo lo que haces. No importa lo que digan los demás, ni cuántos me gusta recibas en tus publicaciones. Si por dentro todavía te ves como alguien pequeño, limitado o incapaz, tus decisiones van a reflejar esa versión. Es como intentar construir un edificio de 20 pisos sobre una base de arena. Aunque tengas el mejor material del mundo, no se sostiene. Puedes tener talento, tener visión, estar preparado, pero si crees que no lo mereces, te vas a sabotear en el momento más importante. Vas a aceptar menos de lo que deseas, vas a quedarte en silencio cuando deberías hablar, vas a pedir perdón incluso por existir. Piensa en una escena sencilla. Alguien entra a una entrevista de trabajo sintiéndose inferior, entonces habla bajito, evita el contacto visual y minimiza su propio valor. El entrevistador no ve humildad, ve inseguridad, y la vacante se la dan a otra persona. La oportunidad se escapa, no porque esa persona no fuera lo suficientemente buena, sino porque ella misma no creía que lo era. Ahora imagina a esa misma persona con los mismos conocimientos y habilidades, pero con otra actitud. Entra, se posiciona bien, habla con claridad, transmite confianza, no está fingiendo saberlo todo, simplemente elige actuar como alguien que está creciendo. Y esa actitud ya lo cambia todo. Epicteto decía: nada grande se crea de repente, y eso también aplica para ti. No vas a despertar mañana con todo resuelto, pero puedes empezar hoy a actuar como quien va en camino. No es falsedad, es dirección. Fingir en este caso no es mentir, es anticiparte a la persona en la que te estás convirtiendo. Es darle a tu mente un nuevo modelo a seguir, más fuerte, más firme y más alineado con lo que quieres construir. Si sigues viéndote con miedo, tus acciones se van a encoger junto con esa imagen. Pero cuando empiezas a levantarte con presencia, a hablar con más firmeza, a tratarte con respeto, le estás enviando un mensaje al mundo entero. Soy más grande de lo que intentaron hacerme creer. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que eliges hacer con eso. Tal vez en tu pasado no pudiste defenderte o no sabías cómo actuar diferente, pero hoy tienes ese poder. Y cada nueva acción es como un espejo que se reemplaza, reflejando una identidad que ya no está basada en las heridas, sino en la decisión de crecer. Si este es el paso que necesitabas, comenta aquí: elijo verme con fuerza. Ese es el primer ladrillo de la nueva vida que comienza por dentro. 2. La cercanía genera posibilidad. Solo empiezas a creer que algo es posible cuando dejas de rodearte de lo que te limita. La mente se expande cuando se encuentra con referencias nuevas,
vivas, reales y accesibles. Por eso, si todavía piensas que cambiar de vida es imposible, tal vez el problema no esté en tu capacidad, sino en lo que estás viendo todos los días. Cuando solo andas con personas que piensan en pequeño, todo lo que supera lo básico parece exagerado. Pero cuando convives con quienes ya han llegado a donde tú quieres llegar, todo empieza a parecer posible. Piénsalo, ganar 10,000 pesos colombianos por mes puede parecer lo máximo en cierto entorno. Pero si te juntas con personas que ganan 10,000 por semana, empiezas a notar que no se trata de suerte, sino de estrategia, acción y mentalidad. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora parece simplemente el siguiente escalón. No se trata de envidiar ni de competir, sino de aprender de quienes ya tienen resultados, porque el cerebro necesita evidencia para abrirse al cambio. Y la convivencia es una de las formas más directas de ofrecer esa evidencia. Epicteto decía: frecuentemente nos convertimos en aquello que contemplamos. Es decir, lo que ves cada día, lo que escuchas, con quién hablas, todo eso está moldeando tu visión del mundo y, en consecuencia, el tamaño de tu próximo paso. Si hoy todo parece lejano, no persigas solo metas. Busca entornos que te fortalezcan, personas que despierten tu crecimiento e ideas que te recuerden lo que sí es posible. No necesitas abandonar a nadie, pero sí elegir con más intención lo que alimenta tu mente. Porque el cambio comienza con una simple constatación: si fue posible para alguien, puede ser posible para mí también. Y, si eso tiene sentido para ti, haz este compromiso contigo mismo y comenta: me estoy rodeando de lo que me fortalece. Porque el entorno no lo es todo, pero acelera o sabotea aquello que estás intentando construir. 3. Todo lo que enfocas crece. Todo lo que repites lo refuerzas, y eso aplica tanto a tus comportamientos como a tus pensamientos. Cada vez que actúas con miedo, cada vez que piensas que no eres capaz, cada vez que repites mentalmente: esto no es para mí, o esto no va a salir bien, tu cerebro aprende. Él entiende que ese es el camino principal y empieza a hacerlo más fácil de recorrer. Y esto no es solo filosofía, es funcionamiento neurológico. Tu cerebro tiene un sistema llamado sistema reticular activador ascendente, que no es más que un filtro natural de atención. Y ese filtro se guía por tu enfoque. En lo que más piensas, él se enfoca, y en lo que más crees, él te da la razón. O sea, donde tu mente insiste, tu cerebro coopera. Piensa en un ejemplo más real. 2 personas son invitadas a dar una capacitación importante frente a un grupo desconocido. La primera pasa el día repitiendo: me voy a quedar en blanco. Voy a decir todo mal. La gente va a notar que estoy nervioso y no van a entender nada. ¿Y adivina qué pasa? Al momento de hablar, tartamudea, evita el contacto visual y olvida la mitad de lo que preparó. La segunda repite internamente: me llamaron porque tengo algo que aportar, va a fluir, sé de lo que hablo y voy a lograr transmitir el aprendizaje. También siente nervios, pero sube, respira, se posiciona y transmite con claridad. El contenido de ambas era parecido, pero la experiencia fue completamente diferente por la forma en que entrenaron su mente antes de entrar al salón. Esa diferencia de actitud viene de la repetición. La mente entrenada para minimizarse se apaga, mientras que la mente entrenada para posicionarse brilla. Epicteto decía: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas, lo que importa. Y esa reacción empieza mucho antes del evento. Empieza en lo que piensas todos los días, en lo que crees en silencio y en lo que decides reforzar con tu atención.
Si solo enfocas tus fallas, tu cerebro solo te va a mostrar pruebas de eso. Pero si empiezas a actuar como alguien que ya está listo, tu mente te va a mostrar caminos que antes ni siquiera habías notado. Por eso, pregúntate ahora, ¿dónde tienes tu radar activado? ¿En el miedo o en la posibilidad? ¿En la duda o en la preparación? Y si quieres seguir aprendiendo sobre control emocional y desarrollo mental, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. 4. Actúa como si tu victoria ya estuviera escrita. Piensa en un actor a punto de salir al escenario. Todavía no ha recibido los aplausos, no sabe si el personaje va a gustar al público, pero ya está ahí, viviendo el papel, respirando, hablando, moviéndose, como si fuera real. Contigo es igual. Antes de lograr lo que deseas, actúa como si el camino ya estuviera en marcha. Ese es el inicio de la transformación. Engaña a tu cerebro para que te lleve a otro nivel de vida. Nuestro cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginado con convicción. Eso significa que si empiezas a actuar como la persona en la que quieres convertirte, tu cerebro empieza a creerlo y reprograma tu forma de pensar, sentir y reaccionar. Así es como se cambia la realidad desde adentro hacia afuera. Eso se llama reprogramación mental. Y empieza con un gesto sencillo, actuar como si la victoria ya estuviera garantizada. Como si fuera solo cuestión de tiempo, como si todo se estuviera alineando para salir bien. Esa actitud cambia tu postura, tu tono de voz y tu energía. Piensa en alguien que quiere empezar un negocio. Si esa persona actúa como si dudara de su propio proyecto, los demás lo notan. Habla con inseguridad, evita mostrarse, pide disculpas por intentarlo y al vender, su voz suena a desesperación. Y eso no convence a nadie. Pero cuando se posiciona como alguien que sabe lo que está construyendo, aunque aún no tenga resultados, esa energía atrae interés, respeto y oportunidades. Las personas creen en quien ya cree en sí mismo y eso comienza mucho antes de que la realidad cambie. Marco Aurelio decía, lo que impide la acción, impulsa la acción. El miedo que te paraliza, la duda que te frena, el juicio de los demás, todo eso puede ser el escenario perfecto para demostrarte que estás listo. Pero para eso, necesitas empezar a moverte. La actitud viene antes del resultado. No esperes que la vida te dé garantías. Da tú mismo el primer paso, como quien sabe a dónde va a llegar. No necesitas sentirte 100% listo. Solo necesitas actuar como quien ya decidió no retroceder. Si hoy fuera el día en que todo empieza a salir bien, ¿cómo te comportarías? Entonces empieza a actuar así. Finge el coraje, la confianza, la claridad, hasta que dejen de ser un esfuerzo y se conviertan en tu nueva forma de existir. Si ese cambio mental ya empezó en ti, comenta, estoy entrenando mi victoria, porque todo lo que repites con intención empieza a volverse real. 5. Sé intención en todo, en lo que vistes, en lo que dices, en lo que buscas. Antes de que cualquier palabra salga de tu boca, el mundo ya captó tu mensaje, por tu forma de caminar, de sentarte, de ocupar el espacio. El cuerpo es un discurso silencioso, pero poderoso. Revela cuánto te respetas, cuánto crees en ti y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Si vives con los hombros caídos, evitas las miradas, hablas bajito y caminas como si estuvieras pidiendo perdón por existir, esa postura no solo refleja inseguridad, también la refuerza. Porque cuando te encoges por fuera, tu cerebro entiende que tiene que encogerse por dentro también. Ahora piensa lo contrario. Imagina que estás saliendo de la casa de tus sueños, entrando en el carro que siempre quisiste, yendo a la reunión más importante de tu vida con la ropa que más te favorece. ¿Cómo actuarías ese día? Esa sensación la puedes traer al presente.
Puedes levantarte, vestirte y comportarte como si ya estuvieras construyendo ese futuro. La energía cambia y tu mente lo sigue. Eso cambia la forma en que los demás te responden, pero sobre todo cambia la forma en que tú te percibes. Tu cerebro está todo el tiempo observando tu comportamiento y ajustando tu autoimagen con base en eso. Por eso gestos pequeños, como levantar la cabeza, mirar a los ojos y hablar con firmeza, tienen un poder tan transformador. Le enseñan a tu cuerpo a sentirse al mando. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y dominar tu comportamiento externo es una forma de empezar a reconstruir lo que hay por dentro. No se trata de aparentar ser alguien que no eres, se trata de alinearte con la versión de ti que ya está naciendo. Y necesita espacio para crecer. No necesitas ropa costosa, pero sí necesitas presencia, firmeza en la mirada y movimientos que lleven propósito. Porque quien camina con dirección, aunque no sepa el final, ya inspira confianza. Hoy observa tu forma de hablar, de sentarte, de caminar. Pregúntate, ¿esto va con la persona en la que me estoy convirtiendo? ¿O todavía expresa la versión antigua que ya estoy dejando atrás? La transformación comienza con el comportamiento. La identidad llega justo después. 6. El poder de cambiar la voz que escuchas en silencio. Tú no esperas morirte de sed para tomar agua. Entonces, ¿por qué sigues esperando quebrarte por dentro para empezar a tratarte con respeto? La forma en que te hablas a ti mismo moldea tu confianza, y hay mucha gente siendo el peor enemigo de su propia transformación. ¿Quieres cambiar? Entonces cambia el tono. Empieza a hablarte como le hablarías a alguien que amas con todo tu corazón. Empieza a animarte, en vez de sabotearte, porque lo que escuchas internamente todos los días decide la vida que estás llevando. Ya basta de frases como «soy malísimo en esto», «eso no se puede», «nunca lo voy a lograr». ¿Cuántas veces has dicho eso sin darte cuenta? Frases así parecen inofensivas, pero se vuelven la banda sonora de tu mente. Tu cerebro no se pregunta si es cierto, simplemente lo graba y responde. Repite una mentira el tiempo suficiente y se convierte en creencia. Eso es neuroplasticidad. Tú repites, él cree. Tú refuerzas, él se adapta. Y sin darte cuenta, disminuirte se vuelve un hábito tan automático que ni siquiera calculas cuánto eso está frenando tu vida. Y luego te preguntas por qué no logras cambiar. Pero ¿cómo vas a cambiar si sigues alimentando la misma narrativa que quieres dejar atrás? Piensa en algo real. Alguien decide volver a estudiar después de muchos años, se inscribe en el curso, compra los materiales, ve las primeras clases. Pero al primer error, esa vieja voz aparece. Ya estás muy viejo para esto. Ni lo básico entiendes. Y en vez de ajustar la estrategia, empieza a dudar de sí y se rinde. Ahora imagina que esa misma persona escucha otra voz interna. Todo comienzo es difícil, pero ya diste el primer paso. Mejor equivocarse intentando que nunca haber empezado. ¿Notas la diferencia? No se trata de motivación, se trata de apoyo interno, porque nadie abandona un sueño por falta de capacidad, sino por falta de apoyo dentro de su propia cabeza. Epicteto decía, tu mente será como tú la moldees, y moldear la mente exige reeducar la voz que habla dentro de ti. Esto no es autoayuda superficial, es ciencia del comportamiento. Tu cerebro responde al tono que usas contigo mismo. Si te llamas tonto, él lo cree. Si te recuerdas que estás aprendiendo, él se relaja. Y esa diferencia lo cambia todo, desde cómo estudias hasta cómo enfrentas tus propios errores. No tienes que ser indulgente ni justificar tus fallos, solo tienes que dejar de atacarte. Piensa como un entrenador, firme, pero justo. Corrige, pero no humilla. Orienta,
pero no destruye. La voz que cultivas hoy define el tono emocional de tu vida de aquí en adelante. Y si quieres cambiar tu trayectoria, tienes que empezar por ella. Comenta aquí: estoy cambiando la voz que vive en mí. Porque quien aprende a tratarse con respeto, empieza a conquistar cosas que antes parecían inalcanzables. 7. Paga el precio como si tu victoria ya estuviera garantizada. Quien ya llegó a donde tú quieres llegar, pagó el precio antes de recibir la recompensa. Durmió menos, dijo que no cuando quería decir que sí, y renunció a lo fácil por lo correcto. Si quieres esa vida, vive como quien ya está en camino. Entrena el cuerpo y la mente con pequeñas renuncias. Elige pagar el precio ahora, porque la factura del arrepentimiento llega más cara después. Si quieres ser una persona disciplinada, entonces levántate como alguien disciplinado, aunque la cama te esté llamando. Si quieres que reconozcan tu trabajo, entonces estudia, entrena, repite, incluso cuando nadie te esté mirando. Si quieres un futuro con más libertad, entonces aprende a manejar tu dinero, haz los recortes hoy, los ajustes, los no que la mayoría evita decir. No tienes que esperar a lograrlo para empezar a actuar como si ya estuvieras ahí. Al contrario, es cuando actúas como si ya fueras que empiezas a convertirte. Piensa en alguien que quiere ser atleta. No sirve de nada soñar con medallas y podios si no está dispuesto a entrenar cuando está cansado, a dormir temprano mientras los demás salen, a renunciar al confort. Aún no es campeón, pero ya se comporta como uno. Y es ese comportamiento el que prepara el cuerpo y sobre todo la mente para ganar. Marco Aurelio decía: lo que es difícil de soportar se vuelve valioso al ser superado, porque el sacrificio no es solo renuncia, es una declaración silenciosa de que sabes hacia dónde vas. El error está en pensar que el sacrificio viene después del éxito, cuando en realidad es el éxito en construcción. Cada vez que eliges lo difícil ahora, la lectura en vez de la distracción, el gimnasio en vez de la cama, el silencio en vez de una respuesta impulsiva, te estás acercando a la persona que quieres ser. Ahora pregúntate, si ya fueras quien quieres ser, ¿qué sacrificios harías naturalmente? Entonces, empieza por ahí, y si no tienes ni idea de la respuesta, piensa en las personas que ya están ahí. Alguien que ya es saludable, ¿qué hace esa persona? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo piensa? Alguien que es empresario, ¿cuál es su rutina? ¿Toma decisiones rápido? ¿Gasta sin planificación? ¿Cómo piensa esa persona? O alguien que es sereno, explota ante cualquier provocación o tiene autocontrol, porque cada elección difícil que haces hoy es un ladrillo real colocado en el futuro donde quieres vivir. Y si ese ladrillo ya está en tus manos, comenta aquí: estoy pagando el precio por mi evolución. Porque la vida siempre cobra un precio, y quienes lo pagan con valentía reciben con constancia. 8. La opinión de los demás no te define. Rompe ese ciclo hoy. Nada paraliza tanto como el miedo al juicio ajeno. Sabes lo que quieres hacer, sabes lo que necesitas decir. Pero en el momento en que levantas la voz, ya imaginas las miradas. En el momento en que publicas algo, ya anticipas las críticas. En el momento en que intentas algo nuevo, ya escuchas, mentalmente, las risas que ni siquiera han pasado. Ese tipo de miedo es sutil, no te detiene con fuerza, te convence con lógica. No es el momento. Van a pensar que exagero. ¿Y si a nadie le gusta? Y así vas guardando tus ideas, tus opiniones, tus talentos, hasta que empiezas a olvidar lo que es actuar por ti mismo. ¿Tienes miedo de parecer forzado? ¿De parecer diferente? ¿De no ser comprendido? Todos los que se convirtieron en algo más grande ya se sintieron así, pero siguieron adelante porque estaban más preocupados por ser auténticos que por agradar. El miedo a parecer un impostor es el peaje de quien está en transición. Acéptalo y sigue.
La gente ya te está juzgando, aunque no hagas nada, aunque te escondas, aunque intentes agradar a todos, alguien igual te va a criticar. Entonces, ¿por qué no ser juzgado por intentar ser tú? En lugar de ser elogiado por vivir atrapado en versiones que no te representan. Imagina esta situación. Una mujer que siempre soñó con empezar un canal de recetas, pero no graba ningún video porque le da pena su propia voz. Se compara con quienes ya llevan años frente a la cámara. Olvida que todos empiezan desde algún lugar y se sabotea antes siquiera de intentarlo. Mientras tanto, alguien con menos conocimiento, menos técnica, pero con más valentía, va, graba, se equivoca, aprende, mejora y crece. Epicteto decía, si quieres ser bueno, consiente en parecer tonto. Es decir, acepta ser malinterpretado al principio, acepta parecer extraño, no gustarle a todo el mundo. Porque si no tienes el valor de ser quien eres, vas a pasar la vida actuando un papel que otros eligieron para ti. La libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser auténtico. Y esa fuerza, una vez conquistada, cambia tu postura, tus decisiones y tus relaciones. Porque quien no se arrodilla ante el juicio de los demás, por fin puede caminar con la cabeza en alto. Si esa llave ya giró dentro de ti, comenta aquí. Ya no pido permiso para ser quien soy, porque la única aprobación que necesitas para empezar a vivir es la tuya. 9. Transforma cada obstáculo en un escalón disfrazado. Todo el mundo quiere crecer, pero casi nadie quiere ser puesto a prueba. Solo que no existe evolución sin confrontación. Quien quiere crecer necesita dejar de huir de las pruebas, porque las pruebas no son castigos, son invitaciones a evolucionar. La vida no te va a preguntar si estás listo, va a ponerte algo difícil en el camino, de la nada, y va a observar. ¿Vas a retroceder o vas a usar eso como una oportunidad para superarte? Hay gente que, ante la primera dificultad, ya se rinde. Ve el obstáculo como una amenaza, como si fuera un ataque personal. Otros respiran hondo, ajustan el enfoque y lo enfrentan como una prueba de resistencia. Y tal vez fallen, pero siguen en pie. Y eso marca toda la diferencia. Imagina una maratón. En la salida todos están animados, confiados, aparentando estar preparados. Pero la verdad aparece a mitad de carrera, cuando llega una subida pesada que lo exige todo. Ahí es donde se separan los que vinieron a participar de los que vinieron a ganar. Unos bajan el ritmo, se quejan, miran a los lados, otros aprietan el paso. Saben que esa subida es el filtro natural entre la comodidad y la superación. Marco Aurelio decía, Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para crecer. Y muchas veces lo que necesitas es justamente eso que más te saca de la zona de control. Una crítica dura, un plan que falla, una situación que te desafía por completo. La vida no está tratando de derribarte, está tratando de revelarte. Y si retrocedes ante cada desafío, nunca vas a descubrir quién eres de verdad. Porque no es el obstáculo lo que te detiene, es la forma en que lo interpretas. Y cuando cambias eso, todo lo demás cambia también. Así que repítelo mentalmente ahora. La vida no está en mi contra, me está preparando. Y comenta aquí, estoy tratando cada desafío como un escalón. Porque cuando empiezas a reaccionar así, hasta el dolor se convierte en parte de tu fuerza. 10. Vive como si ya fuera real. Tú no te transformas con promesas, te transformas con acciones. Tu identidad no se construye con lo que dices, sino con lo que repites. Es el rastro que tus actitudes dejan en el mundo lo que dice quién eres. Hay gente que vive diciendo, ahora sí, esta vez va en serio, voy a cambiar, pero al día siguiente
Vuelve a los mismos hábitos, a las mismas distracciones, a las mismas excusas. Y cuanto más pasa eso, más la propia mente empieza a dudar. Tu palabra pierde fuerza y tu identidad se debilita. El cerebro aprende por repetición. Si prometes levantarte temprano, pero sigues posponiendo, él entiende. Esto no es prioridad. Si dices que vas a entrenar, pero siempre encuentras un motivo para no ir, él registra. Esta promesa no tiene peso. Y cuando tu propia palabra ya no vale ni para ti, todo a tu alrededor empieza a desmoronarse, porque nada de lo que digas va a sostener lo que no estás haciendo. Piensa en alguien que quiere ser más productivo. Hace planillas, publica frases motivacionales, ve videos sobre hábitos, pero sigue perdiendo tiempo en redes, posponiendo tareas y distrayéndose cada 5 minutos. La intención existe, pero la acción dice otra cosa. Epicteto advirtió: no te enorgullezcas de saber lo que se debe hacer, hazlo. El verdadero cambio es invisible al principio, está en pequeños gestos: apagar el celular, decir que no con firmeza, terminar lo que se empieza. Es en ese entrenamiento silencioso donde empieza a surgir tu nueva versión. ¿Quieres ser alguien más valiente? Empieza diciendo lo que piensas en situaciones pequeñas. ¿Quieres ser alguien más centrado? Elige el silencio donde antes habrías reaccionado. ¿Quieres tener más presencia? Pasa más tiempo lejos del celular. ¿Quieres ser alguien más seguro? Mantente de pie como quien ya ganó, aunque por dentro aún sientas dudas. Solo vas a empezar a sentirte distinto, después de actuar distinto. Por eso tanta gente desiste. Quiere sentir primero para empezar, cuando el verdadero camino es empezar, para poder sentir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya comenzó a moverse, y eso importa más que cualquier certeza. Saliste del piloto automático, y quien sale de la inconsciencia ya empezó a cambiar. No tienes que ser perfecto mañana, solo tienes que probarte a ti mismo que estás comprometido con esta nueva versión, a través de decisiones pequeñas, constantes e intencionales. Marco Aurelio decía: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona, sé una. No esperes sentirte listo, finge como quien ya es, actúa como quien ya decidió y repite eso hasta que el mundo ya no pueda reconocerte. Comenta aquí: ya me estoy convirtiendo, porque el mundo no escucha lo que prometes, responde a lo que repites con valentía. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que también esté listo para cambiar. A veces, una sola frase transforma un camino entero. Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que nos veamos en los próximos videos.